Bueno, que estamos en Barcelona, en la Casa de los Jesuitas, la calle Caspe, y hemos pedido entrevistar a Javier Meloni para hablar del tema ajardinar al mundo, repensar nuestras cosmovisiones. Muchas gracias por haber aceptado. Y antes de conocerte personalmente hoy, pues he leído muchos tus libros, he escuchado muchas conferencias. Y en uno de los libros, El Cristo Interior, tú dices, el Cristo naciente está albergado en cada interior humano. Hay semillas de divinidad por doquier. Entonces, bueno, yo de las semillas me ha gustado mucho, porque va bien con el tema de ajardinar al mundo, pero te quería preguntar, pues, estas semillas de divinidad, ¿cuál es tu cosmovisión del divino, de lo trascendente, de Dios? Bueno, pues gracias por la presentación, gracias por el voto de confianza de la conversación que vamos a tener, que espero que pueda ser significativa. Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Mi concepción de Dios, mi cosmovisión de la realidad. Hay una evolución, ¿eh? Hay claramente una evolución. Yo ahora tengo 61 años y llevo 43 siendo jesuita. Y pues el Dios con el que nací y con el que crecí, pues ha ido modificándose con los años, ¿no? Para mí fue muy importante los años de estudio de antropología aquí en Barcelona, porque de pronto me abría a las múltiples maneras en las que el ser humano ha entendido la divinidad o el misterio de la vida. Y eso hizo que cuando fuera a empezar la teología, que también la estudié aquí en Sant Pacià, pues muchas de las cuestiones que parecían preguntas universales o cuestiones universales, como por ejemplo la muerte de Dios, el secularismo, y bueno, Dios ha muerto en Occidente, pero en otros países del mundo no ha muerto, está más vivo que siempre, digamos, ¿no? Por lo tanto, no podemos plantear como preguntas universales cuestiones que son de la cultura occidental, ¿eh? La cultura occidental que tiene, por un lado, parte de un Dios relacional, que genera un yo y un tú, que es básico en la tradición bíblica, por supuesto, la llamada de Abraham, la llamada de Moisés, todas las también vocaciones proféticas, hay una relación yo-tú. El encuentro con Jesús es 100% relacional, tanto el que tiene Jesús con el Padre como el que nosotros tenemos con Él. Todo eso estructuró mi primera parte de la vida, pero cuando estudio antropología, por un lado, y encuentro con textos como el Tao Te Ching, o como el Bhagavad Gita, o como Upanishads, y después tengo la ocasión de ir a la India ya con 38 años, ya cuando llevo un buen recorrido, pues de pronto se abre mucho más el espectro posible de encontrarse con Dios, ¿no? Entonces, ahí se inicia algo en lo que todavía yo creo que estoy, que es lo que llamamos todo el paradigma de la no dualidad, ¿no? ¿Qué significa la no dualidad? Significa que el tú de Dios es diferente que el tú humano, ¿eh? Porque en la concepción bíblica y luego también teológica, pues hay la relacionalidad fácilmente puede caer en un dualismo, ¿no? Y un dualismo insalvable entre la creación y el creador, entre la criatura y su creador, etcétera, ¿no? Entre lo corporal y lo espiritual, ¿no? Hay como una dualidad, ¿no? Y de pronto, cuando uno se abre al mundo oriental, pues el paradigma es totalmente diferente, ¿no? Ese yo incuestionable resulta formar parte de una inmensidad donde si de alguna manera el tú desaparece, también desaparece el yo y desaparece el yo. O sea, el tú y el yo son correlativos, ¿eh? Entonces todos nuestros salmos, todos nuestros relatos están basados en un yo angustiado o carente o anhelante, ¿eh? Pero de las necesidades del yo, digamos, ¿no? Si resulta que ese yo es un conglomerado de sentimientos y de percepciones que yendo al fondo de ellas, pues lo que hay es un fondo de ser
que toma diferentes formas, una de las cuales es una de ellas, nosotros, ese tú también se convierte en otra cosa, y es más oceánico, ¿eh? Y entonces entramos en la experiencia oceánica, ¿no? Yo no contrapongo la riqueza para nada de la experiencia relacional bíblica y de la mística cristiana, que es de una grandísima belleza, los pueblos de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, del mismo San Ignacio, es 100% una experiencia relacional, pero al mismo tiempo ellos, en sus cimas, ¿no? Santa Teresa, por ejemplo, pone la imagen de que dice la diferencia entre la sexta y la séptima morada, es que en la sexta morada la unión que se produce son como el pabilo de dos velas que se juntan y hacen una sola llama. La llama es una, pero siguen habiendo dos velas, luego las retiras y cada cual tiene su vela. Esa es la unión de la sexta morada. En cambio, en la unión de la séptima morada, dice ella, es como el agua del cielo, de las nubes, que cae en el estanque y se ha hecho una con el estanque, lo cual es una imagen muy oriental, 100% el agua es el mar. Y tiene otra imagen muy bonita. Dice que es como la unión que se produce en una habitación con dos ventanas, como aquí mismo la ventana que nos llega ahora a luz, o la luz pues de la lámpara en este caso, o si hubiera otra ventana de otro sitio, la luz se hace una, y no sabes, la luz que ahora nos ilumina, no sabemos si es de la ventana o de la lámpara, ¿no? Bueno, pues esa unión, donde se diluyen aparentemente las identidades, pero lo que no se diluye es la luz, ¿no? ¿Qué hay más allá del tú y del yo, ¿no? Pues silencio, pero un silencio que no es mutismo, sino que es el silencio que funda cualquier palabra, y adentrarse en ese silencio va cambiando la imagen de Dios y la imagen de uno mismo. Entonces, en la tradición bíblica es 100% palabra, Biblia significa libros se escriben con palabras. En el inicio de del Evangelio de San Juan, ¿no? Al principio era la palabra era Dios, la palabra está junto a Dios, por lo tanto, todo es palabra, bien, está bien, la palabra forma parte de nuestra manera de ser, de nuestra manera de comprendernos, pero también hay silencio. Y cuando el silencio la palabra se sumerge en el silencio, entonces cambia la relacionalidad. Yo-tú, entramos en otro registro, ¿no? Y ese registro no puede ser dicho. Entonces, y eso es justamente la mística. La mística es mantener los labios cerrados, ¿no? No solo porque estamos en el espacio de la intimidad y la palabra profana o pone ruido en la intimidad, sino porque está más allá de cualquier posibilidad de expresión. Y sin embargo, también los místicos y las místicas son los que más han hablado y más han escrito, porque ese silencio no es mutismo, sino que genera nuevas palabras, ¿no? Bueno. Entonces, hay a mí una imagen que creo que ayuda, que es cuando se dice la ola es el mar, ¿no? Es una imagen que ahora muy recurrente de esta idea de la no dualidad. La ola es el mar, pero no es todo el mar. Hay mucho más mar que la ola. Entonces hay dos tiempos de la ola. Cuando la ola se sumerge en su movimiento hacia abajo, en la profundidad del mar, queda en silencio y indiferenciada con el océano, y ahí no le dice tú, porque ella forma parte de ese mar, y ahí está, digamos, el silencio no dual o el silencio místico, podríamos decirlo. Ese es un tiempo de la ola. Pero hay otro momento de la ola, que es cuando ella se vuelve a levantar y se individualiza como ola. En su alzarse, ve ante ella todo ese inmenso mar azul que se despliega y dice, oh, tú. Pues esa experiencia del oh tú es la experiencia relacional bíblico-cristiana. La experiencia silenciosa de la ola hundida en el mar es la oceánica. Y las dos cosas son verdaderas y las dos cosas son completas, y al mismo tiempo, siendo completas, se complementan. Como el hombre y la mujer son completos en sí mismos como personas y al mismo tiempo se complementan como género. Bueno, pues la religión es lo mismo. Cada religión es completa en sí misma, pero al mismo tiempo se complementan porque cada una de ellas tiene un acento, ¿no? Entonces, yo con los años pues ya no puedo dejar de pensar interreligiosamente. Creo que es una grandísima riqueza para la especie humana, y además hoy en día necesitamos el legado de sabiduría de toda la humanidad. No basta con una sola tradición para resolver los grandes retos civilizatorios que tenemos.
Y ahí es donde está la riqueza del encuentro interreligioso, ¿no? Porque todas las religiones van al mismo lugar, pero no por el mismo lugar. Van al mismo lugar y por eso son una, porque todas van al corazón de la realidad, al corazón de lo real, que es Dios, pero que al mismo tiempo es la comunidad y al mismo tiempo es la madre tierra. Todas están en el mismo lugar de la humanidad gestándose y por lo tanto todas hablan de lo mismo, pero no lo dicen del mismo modo. Y esa es la riqueza, ¿no? Entonces, bueno, el diálogo interreligioso me parece absolutamente fundamental y para ello se requieren dos cosas, ¿no? Uno es conocer bien la propia tradición, porque si no, no sabes desde dónde estás hablando, pero también requiere conocer bien la otra tradición, porque si no, no se produce un verdadero encuentro, ¿no? Y yo creo que estamos todavía empezando en el diálogo interreligioso, porque bueno, conocer en verdad la propia tradición es difícil y no digamos conocer en verdad y en profundidad la ajena, para que realmente el encuentro sea fecundo y no un mero educado intercambio de monólogos. Me gusta mucho todo lo que dices. Yo vivo en Pineda del Mar, entonces casi cada mañana contemplo un latito y entiendo las olas adopcianas. Es una imagen muy parlante, ¿no? También hay esta imagen de Dios como cuando antes se decía, bueno, un Dios, un creador, delante de su creación, como si fuera un artista delante de un cuadro, dice, no es esto, es un Dios que baila. Está bailando, y esta unidad de las dos bailadores que hace el baile, pues esta es la continua creación, ¿no? Pues me gusta mucho, pues pienso que es muy sintónico con todo lo que dices y efectivamente Y en la imagen del baile, que es muy buena, se podría leer desde dos sitios, dos que danzan, dos danzando, pero hay otra idea, es que sería más propiamente la imagen dual, porque la imagen de dos danzando sería la imagen relacional, que dos danzan. La imagen de la no dualidad en la danza sería la danza y el danzarín son inseparables, ¿no? Sí. Es decir, no hay danza si no hay quien lo dance. El danzarín es más que la danza, pero la danza es el danzarín danzando, ¿no? Esa interrelación es tan misteriosa como el papel con las dos caras. Es decir, si tienes... es algo que hace que últimamente reflexiono y me parece maravilloso. Es decir, nosotros somos la cara de aquí. ¿Y dónde está Dios, ¿no? Y buscamos a Dios, pues, fuera, ¿no? Pensando que va a estar fuera, ¿no? Dios está en el otro lado de nosotros mismos. Siempre es el otro de nosotros, porque esta cara no es esta, y sin embargo es lo mismo, porque ¿cómo puede haber esta cara sin la otra, no? Entonces es dos y es uno. Yo creo que es una imagen también muy nítida, porque, digamos, nosotros somos la expresión visible del Dios invisible. O sea, Dios se esconde detrás de cada cosa, y es al mismo tiempo cada cosa, desbordándola desde su silencio. ¡Bum! Entonces, por eso, pues todo el silenciamiento de la meditación, de la oración, es llegar a ese lugar de quietud donde siente uno que está sostenido por esa inmensidad de la cual nosotros emergemos, ¿no? O sea, cada forma oculta a Dios tanto como lo manifiesta. Según como miramos, Dios está oculto; según como miramos, Dios está manifiesto. Porque está en el otro lado de todo. Sí, está también. Las imágenes ayuda mucho a entender la propia religión y los demás también. Pues yo he vivido muchos años en Ginebra, que es una ciudad muy pequeña, pero con muchas culturas, muchas religiones diferentes, también confesiones diferentes. Ahí está, aquí está la sede, ¿no? de todas las del Consejo Mundial con él. Entonces, en tus libros también dices que las religiones están llamadas a avanzar juntas por la vía del silencio diálogo hacia una nueva espiritualidad. Esta nueva espiritualidad para ti sería universal, ¿cuáles serían sus características? ¿Y dónde se sitúa la enseñanza de Jesús y la vida de Jesús en esta nueva espiritualidad? Bueno, es una pregunta extensa e intensa,
y compleja, ¿eh? Y yo creo que es una perspectiva emergente, ¿eh? Yo creo que todavía no tenemos intuiciones de por dónde va, pero hay que recorrerlo todavía, ¿no? Porque el gran reto es, por un lado, seguir sosteniendo la riqueza y la especificidad de cada tradición, por lo que decíamos de que todas van al mismo lugar, pero no por el mismo lugar, y por lo tanto el paisaje que cada cual descubre por el lugar en el que va enriquece la visión de la montaña, y eso creo que es bueno y necesario y conveniente que se preserve, y al mismo tiempo vamos a la cima, juntos, ¿no? Juntas. Por lo tanto, ahí está la unidad, ¿no? Entonces, yo a veces he hablado, y lo creo, que a lo mejor nos estamos encaminando hacia una síntesis superior. Una síntesis superior significa que no es una amalgama simplemente de lo que ya está, que entonces los colores quedan sucios y borrosos, no se trata de eso, ¿eh? Se trata de poder llegar a un lugar superior de las actuales configuraciones, donde al mismo tiempo queden respetadas las identidades o las formas, ¿no? Como hace que uno cuando va a una mezquita, pues enseguida siente que una mezquita, o va a una iglesia cristiana o católica o protestante, y enseguida siente el sabor de ese lugar, ¿no? Y eso es bonito, ¿no? Porque como las lenguas, ¿no? Cada lengua tiene su sonoridad, su gramática, sus imágenes, y si no hacemos una chapuza de lenguas, y las hablamos todas mal, ¿no? Se trata de hablar muy bien cada lengua, como hay que aprender, como decíamos bien, y en cada religión. Pero a la vez, sí, estamos llamados a algo nuevo, sí. A mí otra imagen que puede ayudar es los ríos en estos momentos están llegando al mar. Los ríos de todas las religiones están llegando al mar. Y cuando los ríos llegan al mar, entregan su agua y pierden su nombre. Cuando llegan al mar ya no tienen el nombre del río, tienen el nombre del mar. Pero el agua no la pierden, el agua la han entregado, ¿eh? Entonces, ¿qué significa entregar el agua en un lugar nuevo en el que estemos todos sin que los ríos dejen de dar su agua? Porque entonces hay que escuchar cada cual dónde se encuentra de este recorrido. Hay quienes están todavía en las primeras cascadas de las cimas, otros han ido recorriendo ya pues las llanuras o las laderas, y otros se sienten que están llegando a la desembocadura y están en ese lugar de encuentro. Bueno, pues hay que poder respetar todos los momentos del río, todo el itinerario, y saber reconocerse dónde está y no juzgar a los demás en donde los otros se hallan, que eso es el peligro, muchas veces del momento en el que estamos, que retrasados, todavía están, otros, estos no están diluyendo, han perdido su identidad, ningún juicio ni de un lado ni otro, sino una mirada que vaya desde las cumbres de las altas cordilleras de cada tradición hasta el gran mar donde todos los ríos van a dar, ¿no? Y en ese paisaje abierto y completo, entonces, primero, situarse uno mismo, dónde del recorrido se encuentra, por un lado, y por otro, pues ir dando forma a esas navegaciones o a esas aguas que están yendo a esa oceanidad de todas las tradiciones religiosas. Para mí lo que me parece un lugar de encuentro es la clave cosmoteándrica de Raymond Panikkar. Para mí es una palabra muy luminosa. Es decir, todas las tradiciones religiosas tienen tres elementos: el elemento divino, el elemento humano y el elemento cósmico, o de la tierra, de la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo común a todas ellas? Todas las religiones están llamadas a venerar la madre tierra, a respetarla, a cuidarla, a protegerla, a co-crearla. Eso es un espacio común. Todas las tradiciones estamos llamados a vivir en paz y en fraternidad, y entonces la solidaridad, la justicia, en fin, todos los elementos que nos hacen humanos, ir pasando de miradas etnocéntricas o endogámicas, donde solo cuidamos a lo nuestro y tal. Bueno, pues no, la comunidad es la gran humanidad, ¿no? Por lo tanto, y entonces ahí unas tradiciones han trabajado más el aspecto tal vez profético de la enuncia, otros han trabajado más el aspecto de la no violencia y de la resolución de conflictos, o nos han trabajado más la compasión, otros han trabajado más la formación. Bueno, pues ahí todos nos ponemos a colaborar en lo humano. Y en cuanto a lo divino, pues por un lado, cada
tradición tiene sus nombres de Dios, ¿no? Y al mismo tiempo todas saben que hay un no nombre en el cual ninguna de ellas, porque ningún nombre puede agotar a Dios, y por lo tanto el tiempo de la celebración es el compartir los cantos, las danzas, las ceremonias de cada tradición, sabiendo que hay otro lugar todavía más alto donde todos quedamos en silencio, en postración, dejando que Él se manifieste. Y cuando eso se produce, la comunión que genera es muy alta, porque eso nos desposee de todas nuestras pretensiones de agotar a Dios y al mismo tiempo nos hace crecer a su inmensidad, a su misterio, ¿no? Bueno, cuando somos capaces de poder orar con las demás tradiciones en esos dos momentos, que es la riqueza de cada modo de expresión y al mismo tiempo un silencio en el que quedamos sobrecogidos porque somos traspasados por una presencia mayor que todas nuestras presencias, cuando eso se da, se genera algo muy bello. Eso es el mar. Y el cristianismo se está muy centrado en la persona de Jesús, ¿no? ¿Cómo lo sitúas tú en esta imagen de los ríos, el mar? Claro. Nos decimos seguidores de Jesús. ¿Cómo ves? Bueno, yo creo que hemos creado, había una cierta confusión en la manera de entender a Jesús, ¿no? Porque hemos pasado, o sea, el gran anuncio del cristianismo es que la exclusividad del pueblo elegido, que es Israel, pasa a la universalidad de que todo ser humano es llamado a esa filiación. Lo que pasa es que lo hemos reducido a que todo eso pasa a través de una persona, ¿eh? O sea, hemos trasladado la unicidad del pueblo de Israel a la unicidad de Cristo, y entonces es un mensaje que es universal, pero que vuelve a quedar reducido según cómo entendemos a Cristo. Para mí, el paso que podemos dar como cristianos es pasar de ¿quién es Cristo? A ¿qué es Cristo? Porque si nos quedamos solo en ¿quién es Cristo? Es que es Jesús de Nazaret, encarnado en el tiempo de año cero de nuestra edad, etcétera. Claro, quien no conoce a Cristo parece que esté excluido de lo que es Cristo, ¿no? Si no se le conoce, y esa es toda la fuerza evangelizadora de dar a conocer a Jesucristo, que todavía sigue rigiendo durante tiempo. Bueno, pero si entendemos que el mensaje de Cristo no es solo conocerle a Él, sino que a través de conocerle a Él lo que se descubre es un modo de ser humano, ¿cuál es el modo de ser humano que Jesús revela? La total apertura. La total apertura a Dios, que a Él le hace decirle Abba, es decir, la total receptividad. Y la misma receptividad con la que se le acoge es la misma receptividad con la que uno se da. Entonces, lo que el cristianismo nos da no es tanto decir a todo el mundo que se convierta a Cristo, sino descubrir cómo todo el mundo contiene elementos de Cristo en ese modo que Él tuvo de vivir, ¿no? Cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el único camino que lleva al Padre, está diciendo que el único camino que da verdadera vida y que nos hace vivir en verdad es en apertura y donación. Por lo tanto, cualquier ser humano que vive abierto, vive crísticamente. Y entonces ser cristiano no es una exclusividad para aquellos que solo creen en Cristo, sino que Cristo nos da una clave de comprensión que ahí donde hay apertura se está dando la vida crística. Ese es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, yo creo que se invierte totalmente la idea de exclusividad, sino que lo que nos da son cuál es el camino que realmente da la vida verdadera cuando uno vive en estado de donación. Pero no solo los cristianos vivimos en estado de donación, hay mucha más gente que lo vive. Por lo tanto, el cristianismo no es tanto una doctrina, cuanto una clave interpretativa de la vida, que además sirve para descubrir que otras religiones ya la tienen, como otras nos dirán desde su experiencia lo que ellos tienen y que les permiten descubrir, ¿no? Digo, por ejemplo, cuando Karl Rahner dio un avance en el Concilio Vaticano II diciendo, bueno, hay muchos cristianos que no lo saben, pero que viven cristianamente, y esos son los cristianos anónimos, Y es decir, que la imagen es una palabra muy bonita,
pero no deja de ser incluyente. Y bueno, se salvan, pero porque son cristianos sin que lo sepan, ¿no? Entonces, Rahner le preguntó a Paniker qué le parecía esta expresión de los cristianos anónimos. Y él dijo, no, me parece muy bien, mientras que nosotros aceptemos que para los islámicos somos islámicos musulmanes anónimos o budistas anónimos. Si nosotros no nos sentimos mal porque nos digan que somos sin saber lo que ellos son, pues tampoco ellos se sentirán mal que les digamos que son sin que ellos sepan lo que son nosotros. A donde voy es a lo siguiente. Es decir, nos es muy difícil a todas las religiones mirar a la otra sin las propias categorías. Hace unos años, en Barcelona, hace ya bastantes años, 20 o 30 años, en una de las primeras leyes anti-migración que hubo, se produjo una huelga de hambre en la iglesia de la Plaza del Pino. Y entonces empezaron 3 musulmanes que pidieron ocupar la iglesia y el rector, Mohsen Aunós, pues les dijo que sí y aquello se fue complicando. En 3 semanas pues fue viendo cada vez más gente, había que proveer la manutención de la gente, había policía fuera, bueno, y aquello fue muy complejo, pero gracias a que hubo esa manifestación y esa huelga de hambre, pues bueno, hubo una movilización de la opinión pública y las cosas mejoraron. Bueno, al acabar esas 3 semanas intensas y difíciles para el mismo rector que los había acogido, los 3 musulmanes iniciales que le habían pedido acogida, hospedaje, hospitalidad, emocionados al verle y al darse la mano para despedirse, uno de ellos le dijo, usted sí que ha sido un buen musulmán. Es decir, le estaba regalando lo mejor que él tenía para reconocer que se había comportado como uno desea comportarse. No lo estaba absorbiendo en su religión, sino que lo estaba reconociendo como hermano. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que los demás son cristianos anónimos, no tratamos de absorberlos a nuestra religión, sino que estamos reconociendo en ellos lo que ellos tienen, aunque ellos no lo sepan, pero claro, lo hacemos con nuestras categorías. Ahora bien, todavía un paso más. Yo creo que el cristianismo se queda a medio camino, cuando hace una referencia tan grande siempre a Jesús y lo adora, cuando Jesús nos está diciendo, sois lo que yo sois. ¿Os atrevéis a ser lo que yo soy? ¿O me estáis siempre adorándome para dejar de ser lo que vosotros también habéis de ser? Es decir, es mucho más fácil adorar el fuego que convertirse en fuego. Y entonces yo creo que mucho de nuestra liturgia y de nuestro culto y de nuestras oraciones, Dios, Jesús, sí, muy bien, pero allá, ¿no? Es que no está entendiendo, pero yo he venido para ser vosotros. Y si solo me adoréis para delegarme a mí lo que yo he venido para que vosotros seáis, os estáis quedando a medio camino, ¿no? Entonces, yo creo que en parte, la gran limitación de la Iglesia durante mucho tiempo, y más ahora si lo sigue haciendo, es no hay que hablar tanto de Jesús, sino que hay que hablar desde Jesús. No hay necesidad de repetir lo que él ya dijo, y él ya lo dijo. Hoy hemos de decir las palabras de hoy, no de hace 2000 años. Ahora bien, si para decir las palabras inspiradoras de hoy nos podemos alimentar de las que se dijo hace 2000 años, qué bien, pero ¿por qué la palabra de Dios se termina en el año 120, que es el último texto aproximadamente del Apocalipsis? Ahí sí que se acaba la palabra de Dios. ¿O la palabra de Dios sigue brotando en cada ser que vive en verdad? Y eso es tan palabra de Dios como la que fue escrito hace 2000 años. Pero eso nos da miedo. Y de San Pablo, ¿no? Que dice que no soy yo, sino Cristo. Exactamente. El Cristo interior, como es el título de tu libro. Así es. Nosotros tenemos que ser nuevos Cristos como cristianos. Así es. ¿Se podría decir? Totalmente. Hemos de ser más crísticos que cristianos. Sí, por cristianos entendemos una determinada manera de comprender a Cristo. Entonces, el cristianismo es la comprensión histórica que hemos tenido de Cristo hasta hace recientemente. Es la única manera de comprender a Cristo. Entonces, yo creo que hay mucha gente que es crística sin ser cristiana porque el modo histórico en el que hemos comprendido a Cristo es limitado.
y con ese modo no se sienten identificados. Pero sin embargo, con aquello que es Cristo, que es esa radical apertura al misterio de Dios, esa radical apertura a la fraternidad, y esa humildad y esa reverencia a la Madre Tierra, que es esa tríada cosmoteándrica que he dicho antes, allí no hay límites. Entonces Jesús nos da unas pautas, claro, porque Él la vivió plenamente, pero no para que la repitamos, sino para que tomemos el relevo y nos quememos como Él se quemó. O ardamos como Él ardió. Corazón ardiente. Un corazón ardiente, sí. Efectivamente. Entonces Jesús no es un límite. No dice, es que entonces hay que hablar. No, Jesús no es ningún límite. Si Jesús realmente abrir todos los límites. O sea, el dinamismo pascual se está produciendo continuamente. Jesús entra en la ciudad de Jerusalén para decirle a Jerusalén que el Mesías ha venido y que el Mesías no es lo que ellos esperaban, porque no es un Mesías triunfador que haga de la ciudad de Jerusalén el centro del mundo, sino que es un Mesías vulnerable, desconocido, y entonces la ciudad de Jerusalén lo expulsa, la autoridad lo expulsa fuera de las murallas porque está profanando lo que ellos consideran que es el templo, porque además tienen miedo de que vaya a destruir el templo, es una de las acusaciones que le hacen, y desde fuera de las murallas de Jerusalén rasga el velo del templo. Entonces Jesús está siempre rasgando nuestros lugares donde tendemos a secuestrar a Dios, porque el Sancta Sanctorum es el lugar donde Dios fue secuestrado. Y el Dios secuestrado queda abierto fuera de las murallas de Jerusalén. Entonces, cualquier institución, y también la Iglesia, tiende a secuestrar a Cristo. Y Jesús salta fuera y dice, no, yo no quepo en vuestras murallas, no quepo en vuestros dogmas, no quepo en ninguna de vuestras normas. Si os ayuda a acercarme a mí, bien, pero si resulta que lo que está provocando es alejaros de mí, o en nombre mío alejaros de los demás, porque creéis que tenéis la propiedad de mí, eso es lo que está continuamente rasgando, continuamente yendo fuera de las murallas de Jerusalén. Por lo tanto, invocar el nombre de Jesús es precisamente referirnos a aquel que está en un proceso pascual, abriendo continuamente las murallas y resucitando fuera de Jerusalén. Bueno, fuera y dentro, porque para él no hay ni dentro ni fuera. Porque resucita tanto en el cenáculo de Jerusalén como en Galilea, como donde sea, ¿no? Yo creo que también que, de hecho, toda la vida de Jesús, todos sus actos, todas sus palabras, son revelación de Dios, de la trascendente. Su único proyecto era revelar o conectar la humanidad con lo trascendente, ¿no? Podría decir. El reino de Dios no es una religión. El reino de Dios es una clave interpretativa de todas las religiones o de todo. Y nosotros hemos hecho de ello una religión, bueno, porque nos ayuda unos determinados textos, unas determinadas prácticas. No diremos que no lo necesitamos, mientras eso no reduzca ni la vida ni el mensaje de Jesús. Es más, todavía más. Jesús es una contracción de Yeshua, Yehoshua, que es Josué, que pasa en forma de Jesús. Y Josué, Yehoshua, significa Yahvé salva, Dios salva. Yahvé es el no nombre de Dios, que significa yo soy el que soy. Es decir, lo que salva es ser lo que uno es. Por lo tanto, pronunciar el nombre de Jesús o invocar el nombre de Jesús, es decir, cada cual está llamado a ser lo que es, y eso es lo que nos salva. Entonces, Él lo realizó en plenitud, pero no para que repitamos lo que ya Él hizo, sino para que, alimentados, por supuesto, y nutridos por lo que Él hizo, cada cual sea lo que Él es, porque eso es lo que nos salva. Ser lo que uno es, claro. Y entonces, eso es lo que nos salva. Y cuando acaba en la ascensión en Mateo, en el momento final de que Él se eleva a los cielos, ahora hablaremos qué significan los cielos, ¿no? ¿Dónde están los cielos? Los cielos es una manera simbólica de hablar de lo inagotable que tiene es el otro lado del papel. Se va, digamos, al otro lado del papel. Es decir, no es un lugar, sino que es un estado, es lo inagotable que tiene toda dimensión. Esos son los cielos. Y dice, y al mismo tiempo se queda en la tierra. ¿Cuál es el Cristo que se queda en la tierra? Nosotros. El Cristo haciéndose
Por lo tanto, en Cristo hay el Cristo acabado que en Jesús ha culminado y el Cristo haciéndose, que es el que se queda, que somos nosotros cristificándonos. Y en ese proceso de Él terminado y esa parte de Él que somos nosotros en camino, se va consumando la historia. Y les dice a los discípulos, id y bautizad en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se me ha dado poder sobre el cielo y la tierra y ahora os traspaso ese poder para que bauticéis en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa bautizar? Bautizar no significa ir a una pila bautismal y poner, bueno, si se hace bien, pero no está hablando de eso, en aquel tiempo eso no existía todavía. Bautizar significa sumergir. Sumergir vuestra vida en el origen. Que toda vuestra vida esté referida al Padre, al Abba, a aquello que os origina. Como Jesús dirá, ¿no? El Hijo no hace nada que no haya visto antes al Padre. Aquello que ha visto el Padre es lo que hace el Hijo. Por tanto, sumergir la vida en el Padre significa que toda nuestra referencialidad esté dirigida a Él. Bautizar en el Hijo significa bautizar en fraternidad. Si todos somos fruto de esa fuente, pues aprendamos y descubramos e inventemos las maneras de ser hermanos para ser verdaderamente humanos, ¿no? Todas las formas de fraternidad, de solidaridad, de justicia, de compasión, etc. Y bautizar en el Espíritu es sumergir vuestra vida en el dinamismo cristificador de la historia, ¿no? Ese espíritu que alienta desde los orígenes y convierte el caos en mundo, alentando cada día de la creación, simbólicamente dicho, que es el que ungió a los profetas, el que ungió el vientre de María, el que ungió a Cristo en el Jordán, que ese mismo espíritu aliente vuestras vidas y sea el ordenador y el discernidor de las formas de cristificación de la historia. Por lo tanto, sed lo que yo he sido. No me repitáis. Cread vosotros lo que en vuestra vida y en vuestra generación estáis llamados a ser, ¿no? Porque sois lo que sois, lo que soy. Para eso me he encarnado. No solo se ha encarnado en Jesús de Nazaret, se está encarnando en todos nosotros en la medida que les damos espacio para que se encarne. Y para esto no es necesario ser cristiano. Basta con ser crístico, es decir, basta con ser una persona abierta. Y esto lo puede hacer un musulmán, un budista, un hindú o incluso un no creyente, porque mucha gente no cree en el mismo Dios en el que tampoco nosotros creemos. Porque ese Dios del que no se cree es el mismo Dios en el que nosotros ya, ese es el Dios en el que estamos tampoco hoy nosotros creyendo, del que estamos hablando ahora, ¿no? Es muy importante que vamos hacia esta visión. Nos quedamos cortos. adorando a un Jesucito ahí. Devocional, al que nos pedimos perdón, que nos sane, y bueno, y ya está bien, ¿no? Eso ya está bien para el PC, pero es mucho más. Si no tenemos el coraje de ser nosotros, porque solo siendo nosotros podremos ser Él. Porque Él nos ha hecho que seamos, para que solo siendo verdaderamente quienes somos podamos completar su completud, ¿no? Que es el cuerpo místico de Cristo, que dice San Pablo. Pues la colegiata, el grupo que organiza este encuentro, pues nosotros, pues desde la sorpresa de vivir, de existir, desde la alegría de existir, desde el silencio, desde la soledad, pues lo que buscamos, de hecho, es reflexionar y actuar también para que haya más armonía en el mundo, entre el cosmos, el ser humano y es un ser humano, la naturaleza. Bueno, y Dios y la divinidad, en la trascendencia. Sí. Bueno, entonces yo siento que el mundo postmoderno pues es muy utilitarista, es muy antropocéntrico, es muy poco abierto al misterio, a la trascendencia hoy día en nuestro mundo, sobre todo en Occidente, ¿no? ¿Qué veías tú? ¿Qué tendría que cambiar? ¿Cómo podríamos, qué necesitamos para cambiar esta cosmovisión dominante a una cosmovisión que hace que vivimos más en armonía? El cosmos, el ser humano y la trascendencia. En un momento de transición no podemos pedirlo todo. Hay zonas de la especie humana que están madurando mucho y hay otras que están en procesos o muy refractarios o muy decantados
o muy distraídos, ¿no? Entonces es difícil hacer un balance, un diagnóstico de dónde estamos, porque primero, somos 8.000 millones de seres humanos, jamás habíamos sido tantos, y cada cual tiene su mundo, y cada cual está en un momento diferente, ¿no? Y entonces sí que es verdad que hay una cultura dominante, es cierto, pero creo que podríamos matizar mucho más también nuestros análisis que hacemos, ¿no? Porque es cierto que hay una parte, digamos, utilitarista, materialista, distraída, es cierto, pero también es verdad que hay toda otra parte bien despierta, bien abierta, bien valiente, que está dando miradas alternativas a un mundo que está terminando. O sea, yo creo que vamos hacia un colapso. Yo creo que vamos hacia un gran colapso, porque esto, tal como está, no puede sostenerse. No puede ser que 8.000 millones de personas seguimos queriendo consumir lo que estamos consumiendo. Las guerras que están produciendo son guerras por inicio de energías que vamos a necesitar. Estamos con un problema del agua. Y este colapso es necesario, porque hemos llegado a un punto de reproducción de la especie humana que, tal como estamos viviendo, no es sostenible. Y como nosotros no nos vamos a parar, algo o alguien nos va a tener que parar, ¿no? El coronavirus fue un primer aviso y veremos qué pasa con las guerras que tenemos empezadas. No es un tema del cambio climático, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que de aquí a poco vamos a salir de esta distracción, porque algo nos va a poner en el límite de cómo reaccionar. Entonces, yo creo que nos hemos de preparar para esto. Y a mi modo de ser, a mi modo de ver, el COVID fue un primer anuncio, a ver cómo reaccionáis. Y no estuvo mal cómo reaccionamos, dado que no estábamos preparados para lo que sucedió. Pero lo hemos olvidado, se ha quedado ahí, atrás, ¿no? Como una pesadilla que pasó hace 3 años, ¿no? Ahora sigue el COVID como un pequeño constipado, un poco incómodo, pero no nos preocupa hasta el punto de hacernos cuestionar nuestro modo de vivir, ¿no? Yo creo que vamos hacia un colapso. Pero que este colapso es necesario para que la especie humana, que ha llegado a cotas muy altas en ciertas cosas y muy desiguales en otras, pueda hacer un salto cualitativo de conciencia. Y este salto cualitativo de conciencia yo creo que no se puede producir sin una sacudida, que yo creo que lo vamos a tener. Entonces no hay que temerla, hay que atravesarla, como hay que atravesar la propia muerte. Es decir, nuestro morir físico es lo que más necesitamos para trascendernos, ¿no? Nuestra muerte es aquello que más necesitamos para poder ir a otra dimensión de nosotros mismos. Pues yo creo que la especie humana en estos momentos está en una situación a punto de colapso que necesitamos para dar cualitativamente otro paso, porque no puede ser, por ejemplo, pues cuando ves los edificios en Arabia Saudí, ¿no? Aquellos rascacielos hechos con el dinero, esto es un insulto a la humanidad, ¿no? No es posible lo que estamos haciendo con la Amazonas, pues depredándola, matando a los últimos seres humanos que estén allí, porque necesitamos un caucho o lo que fuera, soja, que en primer mundo los ecologistas son lo que comen, porque son vegetarianos. Bueno, tenemos una mezcla de cosas, digamos, que requiere un reset. Yo creo que esto requiere un reset de la humanidad. Y yo creo que estamos cerca de tenerlo, ¿no? Mientras tanto, o preparándonos para eso, yo creo que hay suficientemente gente, iba a decir mucha gente, no sé, suficientemente gente como para que atravesemos eso dando mucha esperanza a un modo nuevo de ser humano que recogerá la experiencia de hasta dónde hemos llegado y que sabrá recogerlo y llevarlo a un lugar más elevado. En estos momentos, las reacciones de las derechas, de los gobiernos de derecha, es por miedo, ¿no? O sea, ante este desbarajuste de todos los valores, que son necesarios que sean sacudidos, porque muchos de estos valores habían sido impuestos y muchos de estos valores eran falsos o eran mentira, porque se proclamaban pero no se vivían. Entonces, bueno, puestos a no vivirlos, pues no los proclamemos, ¿no? Y entonces, bueno, todo este revoltijo es signo de aquello que dijo Teilhard de Chardin, que en los procesos de cambio cualitativo de las especies, se da un proceso de aceleramiento y un proceso de frotación. Y la suma de frotación y aceleramiento, que es lo que estamos viviendo,
produce un cambio cualitativo en el proceso de transformación, ¿no? Como el agua. El agua cuando empieza a calentarse, empiezan a agitarse las burbujas y cuando está a punto de ebullición, ¡bum!, de pronto se rompe bueno, pues yo creo que estamos llegando a ese momento de punto de ebullición. Y entonces aparece el vapor, es decir, la nueva conciencia. Pues hemos de estar preparados para esto. Pues muchas gracias por todos estos ejemplos también que nos ayudan tanto a entender dónde estamos. Vamos a proyectar, como sabes, esta entrevista en nuestro encuentro organizado por la Colegiata Cielo y la Tierra y Universidad Salesiana. Yo creo que la gente lo van a disfrutar muchísimo y que nos ayudará también a vivir en más armonía y a atravesar este muerte de una humanidad hacia una humanidad nueva de mejor calidad, ¿no? Pues muchas gracias, Javier.